Con estos antecedentes yo llegué al Ministerio de Educación en el 2002. Pues desafortunadamente en el 2002 Colombia tenía un atraso importante en coberturas, especialmente de secundaria. Ni qué decir cómo íbamos de mal en superior, pero en términos latinoamericanos teníamos una laguna grande en secundaria, que inclusive todavía se ve un poquito porque en las tasas de graduación. Y entonces dijéramos que allí centramos mucho, dijimos, bueno, aquí hay que hacer una oferta general y tenemos que lograr que los muchachos lleguen al bachillerato. Tenemos que asegurar además que esta política sea real, y allí sí vimos en coberturas, porque yo divido siempre como 3 aspectos en donde uno trabaja las políticas: en cobertura, en calidad y en eficiencia del sector, en organización del sector. Vimos que inclusive en coberturas la educación, las tecnologías nos podían ayudar en el territorio. ¿Por qué? Porque es que nosotros, especialmente en el área rural, no habíamos podido desarrollar la secundaria por la densidad, porque tú no puedes poner 5, 6, 7, 8 maestros para atender 10 niños. De pronto con tecnología sí puedes llegar, dijéramos, con todas las especialidades de los maestros a regiones muy lejanas. Entonces sí lo vimos como una posibilidad, especialmente de apoyar cobertura en educación secundaria, pero en donde vimos la gran posibilidad de la educación virtual fue en expandir la educación superior. Ya realmente teníamos pruebas de que educación superior sí se podía hacer a través de los computadores, y efectivamente en un país tan complicado, tan disperso, pues realmente si usted va a elevar el nivel del número de bachilleres, pero lo va a elevar en los pueblos más pequeños, en las zonas más apartadas, pues tiene que empezar a mirar cómo usted da respuesta a esos muchachos de esas zonas apartadas, de esas ciudades, de esas pequeñas ciudades, con alternativas de educación superior. Entonces, sí, efectivamente, como anotaban acá, se trabajó mucho por hacer una reglamentación en donde la educación virtual fuera realmente una opción real de educación reconocida y de educación que podía tener los mismos estándares, que se podía evaluar con los mismos estándares que estábamos evaluando la educación formal, pues, o la educación presencial. De manera que allí dijéramos que en el marco jurídico y en un poco los incentivos, porque cuando las universidades ven que con educación virtual pueden tener el mismo reconocimiento que con educación presencial, a otros costos y sobre todo llegando a personas que no pensaban que podían llegar después, pues esta reglamentación sí ayudó a profundizar y a generar muchas más ofertas. Asimismo, también se generaron ofertas en educación básica para llegar con secundaria a zonas muy aisladas. Los retos básicos en ese periodo, dijéramos del 2002 al 2010, eso fue cambiando, inclusive cambió mucho en esa década, era obviamente para la educación pública, en la básica, el acceso a los computadores también. Yo creo que ahí tuvo un papel muy importante el Ministerio de Comunicaciones con el proyecto de computadores para educar, pero la verdad era que era monumental llegar con computadores a los colegios públicos, y realmente nosotros llegamos casi hasta el 90% de la matrícula con acceso a los computadores. Yo creo que eso fue muy importante. En el último periodo lo que tratábamos y lo que evaluábamos era la capacidad de que se conectaran a la red. Terminamos como con un 80% conectado a la red. Obviamente muy distinto a lo que nosotros veíamos aquí de conectar instituciones y eso multiplicarlo por matrícula a la disponibilidad efectiva que tenían los colegios. Muchas veces teníamos una sala de computador pequeña para un colegio muy grande, entonces el uso, dijéramos, de la sala y del internet pues era muy restringido para los muchachos. Pero de todas maneras yo creo que allí dijéramos que en esta década hubo un proceso importante en la pública, que es el 80% de la matrícula, y en donde estamos llegando a los más pobres en acceso a computadores y en los últimos tiempos en conexión a Internet. Obviamente que todo esto se va facilitando en la medida en que van disminuyendo los costos de esa tecnología. Y yo creo que hoy ya, pues, me imagino que
que el estadio, dijéramos, de dotación de los colegios es mucho más importante. Y pues se animó mucho a las universidades también, especialmente con los procesos de acreditación, a que integraran la tecnología como un elemento muy importante para los muchachos. En todos los procesos de acreditación, de alguna manera, se están mirando procesos de integración de tecnología a la pedagogía, pero también a la gestión. Otro punto, entonces aquí dijéramos que en eso estoy tocando como dos cosas, la infraestructura, pero también el uso en cobertura. Venía todo el reto del uso para mejorar cuestiones de calidad. Y allí estamos hablando ya a nivel nacional de un reto supremamente enorme. O sea, teníamos pues 320.000 maestros regados por todo el territorio nacional. Obviamente nosotros trabajamos mucho con las secretarías, con muchos niveles diferenciales, dijéramos, de formación. Entonces, pues planteamos unos programas de capacitación en donde había también una gran, llegamos más o menos a unos 200.000 con alfabetización digital, pero se empezaron a generar todos estos proyectos pedagógicos y a incentivar proyectos pedagógicos realmente de uso más significativo en las aulas. Esto realmente, pues aunque yo creo que ha sido muy importante como movimiento, no nos ha dado tan buenos resultados en términos, pues todavía no tenemos buenos resultados en términos de las evaluaciones que nos hacen. Nosotros, obviamente, una de las cosas que hicimos fue acompañar todos estos procesos grandes con evaluaciones y nos arriesgamos a la evaluación de PISA en computador. Ya nos iba bien mal en la normal, bien mal en el sentido de que quedábamos entre los 5 últimos países, son 50 países más o menos que se evalúan en PISA, quedábamos entre los 5 últimos, pero decidimos también en el 2009 que nos íbamos a la evaluación de competencias digitales. Y obviamente allí no participaron sino 15 países de Latinoamérica o más o menos de nuestro nivel de desarrollo, pues inclusive Chile es mucho más desarrollado, era Chile, y realmente nosotros quedamos de últimos muy atrás inclusive de Chile. O sea, es muy claro que allí nos dieron una noticia de que los muchachos, estos son muchachos conseguidos al azar, pues manejan la máquina, y en eso hay una retribución, dijéramos, a todo este esfuerzo de dotar de máquinas y de que sepan por lo menos manejar la máquina, pero que la verdad es que los muchachos ni sabían buscar la información, ni la entendían, ni la procesaban. Esa conexión, dijéramos, con la maravilla que es la red en términos de conocimiento, pues no se ha dado, por lo menos en el 2009 todavía no lo lográbamos mirar, pues había un 32% de esos muchachos, pues si uno lo quiere ver, y es bueno ver siempre el vaso medio lleno, pues sí había un 32% de esos muchachos que lograban algunos niveles interesantes de uso del Internet, pero teníamos un 70% de los muchachos que aunque manejan la máquina, no logran realmente hacer procesos interesantes en términos de uso de la información, de búsqueda de la información, y en ese sentido, pues la tecnología no nos está ayudando efectivamente a mejorar esa calidad. No podemos ser tan radicales. Realmente Colombia en el 2006 presentó PISA, el genérico, y en el 2009 volvió a presentarlo, y estamos entre los 12 países que más mejoraron. Entre el grupo de los primeros van dos latinoamericanos, Brasil y Chile, y en el grupo de los segundos vamos nosotros con países de Europa del Este. O sea que dijéramos que vamos mejorando en las pruebas genéricas. Esta de capacidades digitales no se ha hecho sino una vez, habría que volver a presentarse, no sé cuándo la van a volver a plantear, para mirar a ver qué tanto realmente estamos cambiando el uso mecánico de los computadores que ya hacen la presencia en las escuelas, ya más o menos los maestros tienen algún nivel de alfabetización, a que realmente estén transformando los métodos pedagógicos de los maestros en la básica. Esto en cuanto a calidad. Obviamente, pues lo que nosotros no estamos midiendo eso en las universidades, pero en los procesos de acreditación de las universidades, pues sí se está mirando mucho los rankings internacionales en todo, y en todos los rankings internacionales ahora empieza a aparecer
la presencia en la red, la utilización de la red, como un elemento muy importante para las universidades, o sea, la presencia y el uso de la red, porque obviamente si la calidad de las universidades se está centrando mucho en esa capacidad de investigación que tienen, más por la capacidad de investigación es porque la universidad que tiene capacidad de investigación tiene capacidad de desarrollar competencias científicas en sus muchachos. Entonces eso también se está como ubicando y mirando mucho y allí vienen cosas interesantes, entre otras cosas, aquí está la gente del Minuto de Dios y realmente de la universidad y realmente estoy muy impresionada de lo que les está empezando a ellos a dar en los rankings de estos de visibilidad en la web, todo el trabajo que ellos han hecho, o sea, todo este trabajo no solamente de educación virtual, sino de integrar tecnologías en la educación se empieza a ver. Entonces, dijéramos que ahí, con esto cierro un poco el capítulo de la historia en calidad y paso a otra cosa que fue muy importante para el ministerio, que era ser eficiente, porque obviamente teníamos el reto de calidad, teníamos el reto de cobertura, pero teníamos un reto muy importante de hacerlo con unos recursos que si bien el país ha empezado, ha crecido, pues son muy escasos. La verdad es que cuando uno lo comparan con todos estos, es decir, cuando uno se compara con todos estos países desarrollados, sería bueno tener en cuenta que pues cuando nosotros estamos gastándonos, no sé, $700 por alumno, estos países están en $12.000. Entonces dijéramos que nosotros realmente tenemos que trabajar cobertura y trabajar calidad y trabajarlo con los recursos que tenemos. Esto implica una eficiencia muy grande si uno quiere dar resultados. Y allí la tecnología vuelve a ser básica. Es decir, apoyar procesos de gestión en tecnología en el sector es de una importancia absolutamente inconmensurable. Lo primero, en términos, por ejemplo, nacionales, a mí me toca bajar, digamos, de lo nacional a lo específico que ahora estoy manejando, que es una institución de educación superior. En el manejo de la información, obviamente la clave son los sistemas de información. El manejo de información de la matrícula. Y si usted organiza la matrícula, la información de matrícula, y esto es válido para la básica como para la superior, y de allí empieza a mirar el sector. Entre otras cosas, está dando un cambio organizativo enorme. Nosotros, desde los ministerios, éramos unos administradores de plantas de profesores. O sea, el ministerio, y ustedes ven, o sea, la figura del ministerio un poco antes de esta década era la pelea, el ministro sentado peleando con FECODES, no había nada más que hacer, dijéramos, importante, o sea, a los ministros los sacaban en la prensa cuando había este tipo de problemas. Era porque eran unos grandes administradores de una planta personal, pero realmente no administraban el sector, no administraban ni la cobertura ni administraban ni administraban la calidad. En cobertura es genial, cuando se cogen los planes, el ministro dice vamos a aumentar secundaria, cuando uno ve el periodo de la historia, aumentaron primaria, cuando dicen vamos a aumentar tal, porque realmente sin información usted no puede manejar las políticas. Entonces, un esfuerzo, además también pensábamos nosotros, si usted en la gestión introduce la tecnología, usted, entre otras cosas, les va a llegar por otro lado a las instituciones educativas y a los maestros con la necesidad de introducir tecnología. Cuando ellos en concreto sepan que reciben su tiquete por un computador, que lo pueden sacar, que hacen las gestiones con el Ministerio y con las Secretarías de Educación a través del computador, que ponen sus quejas, que tienen sus evaluaciones, pues usted empieza por lo menos a generarles a ellos la necesidad de uso de las tecnologías, que después eso va a ayudar también a que ellos a su vez traten de que estos muchachos manejen la tecnología. Pero obviamente pues esos son problemas mayores y son problemas técnicos complicados, no solamente técnicos desde el punto de vista de los computadores, que dijéramos que ahí en bases de datos y en cosas de esas hemos avanzado mucho, sino realmente en cambiar todo el proceso organizativo para que pudiera ser soportado por los sistemas. Y esto pues es una cantaleta que yo ahora que llego a una universidad que ha hecho unas inversiones enormes en tecnología, todavía veo que todos sus procesos, o sea, tienen procesos individuales, pero el proceso de la universidad en sí no es un proceso que
claramente soportado por la tecnología integrada. O sea, tenemos procesitos integrados, pero no se ve como un todo. O sea, que esto es una discusión y un reto constante de cómo la tecnología va a soportar todos estos procesos de modernización y de organización de los sectores para que podamos realmente, con los recursos que tenemos, poder hacer casi que cosas importantes. El manejo de la información fue pues muy importante en el ministerio y fue muy importante en básica y en superior. Los procesos de los sistemas de información de básica, como les digo, partiendo de la cobertura, que nos ayudó a organizar todo el sistema en función de la cobertura. Antes, por ejemplo, se pensaba en la cobertura y el ministro decía, nombren más maestros, en tal comunidad nombren el maestro. Entonces no sabían dónde les sobraban, porque lo que hacían era nombrar y nombrar maestros, pero no necesariamente ese nombramiento de maestros les aumentaba el número de niños. Muchas veces, por ejemplo, para decirles, si uno no tiene información, lo que hace, se le vienen una comunidad de un lado para otro, viene esta comunidad y le dice, mándeme el maestro, uno les manda el maestro, pero donde quedó el vacío uno no sacó el maestro. Y el maestro es costosísimo, pues dijéramos que en ese momento ya es un poco menos, pero en ese momento era el 80% del costo. Ubicar mal un maestro es de una ineficiencia, nos dispara los costos y no nos permite efectivamente, por ejemplo, aumentar la cobertura. Entonces, bueno, ahí dijéramos que se hicieron unos desarrollos interesantes en manejo de información de básica y de superior también, entre otras cosas porque todos los procesos de acreditación, todos los procesos, tanto de la acreditación básica de los programas como de las acreditaciones de calidad, se basaron en sistemas de información que se están manejando desde el ministerio, en donde a su vez yo creo que se hizo una exigencia a las universidades de tener mucha más claridad en su información. Yo creo que muchas veces las universidades tienen mucha ineficiencia porque no ven su información. Muchas de las cosas que yo creo que ellos mismos se aterraban de cuando ya les juntábamos toda la información y se la devolvíamos, de muchas posibilidades que ellos tenían, dijéramos, de mejorar, ¿no? de ahorrar o de mejorar cosas que no las veían por no tener su información junta. Bueno, y pues finalmente el otro trabajo que lo debía haber metido en calidad, pero lo meto aquí, hicimos un gran esfuerzo en desarrollo y disponibilidad de contenidos. Esto realmente fue mucho más a nivel de la educación superior. Todos los concursos que hicimos sobre objetos de aprendizaje, pues obviamente también en básica desarrollábamos objetos en la medida en que acompañábamos instituciones con proyectos específicos de introducción de tecnología, pero realmente pues el salto grande se dio con esa red de objetos de aprendizaje, de disponibilidad de contenidos, de colaboración entre unas y otras universidades y grupos de investigación sobre objetos de aprendizajes y de contenidos. Entonces, dijéramos que con eso cierro el capítulo del 2008, del 2010 finalmente. Después me tocó a mí una cosa muy interesante que fue ser maestra en una universidad, pues, en una universidad como Harvard, con todo el desarrollo que puede tener, y me pareció supremamente interesante y eso me generó, dijéramos, otros retos que estoy recogiendo ahora desde la rectoría. Primero, cuando uno llega como profesor, porque yo tenía mucho carreta sobre cómo se debían hacer las políticas y lo que sea, pero ya usar la tecnología en una clase, pues no, ni modo. O sea, yo sí había discutido y había tenido algunas discusiones pedagógicas y eso me daba alguna posibilidad realmente de armar un modelo pedagógico interesante en mi clase, pero usar la tecnología, pues no. Bueno, te enchufan inmediatamente y es una cosa muy interesante porque cuando uno llega a esa universidad, lo que siente es que tiene todos los medios a disposición. Probablemente no tiene la posibilidad de usarlos, pero sí es muy interesante. Llega uno pues a estar como profesor visitante, que es un poco como los maestros de cátedra que muchas veces llegan a nuestras universidades, pero inmediatamente uno se ve integrado realmente a una comunidad académica muy importante. Entonces le llega mucha información, le llegan muchas discusiones, le llega mucho, eso dijéramos como individuo.